Andrés hoy no puede estar con ustedes porque a pesar de que está en vacaciones, está de inventario y también pedirles que estén orando. El trabajo de él ahorita, no sé por qué, se cambió todo y la verdad que, bueno, estamos en prueba, ¿no? O sea, él tiene un pie afuera y un pie adentro. Y el pie adentro que tiene, lo quiere tener afuera. Así que estén orando porque, bueno, sabemos que estamos en este mundo y es difícil trabajar en el mundo. Queremos que todas las cosas funcionen como queremos o como Dios lo establece honestamente, pero a veces no, gracias, a veces no es así. Así que de él reciban sus disculpas. Y también ayer hablé con el pastor, les envía muchos saludos, está muy contento, o sea, por una parte está muy contento porque está disfrutando de lo suyo, ¿no? Pero también por la otra parte está bastante preocupado por quizás la necesidad grande que tienen allí los hermanos. La necesidad no económica precisamente, sino la necesidad espiritual. Él tiene ahorita muchas actividades, pero él preocupado está en cada actividad que hacen, es como una avalancha de personas que se le va encima, no para conocer a Nicolás García, precisamente, sino por la necesidad que tienen cada uno, ¿no? Cada uno es un mundo, han salido de muchas iglesias que en vez de servir la iglesia para consuelo, para un desarrollo espiritual natural, lo que está sirviendo es todo lo contrario. O sea, son hermanos que están bastante dañados y por eso es la preocupación que él tiene. Ya no es la problemática normal que hay en cada familia, sino también la problemática doctrinal y de daño psicológico que ellos tienen. Así que estemos orando también por nuestros hermanos allí. Bien, también no quiero olvidar darles la bienvenida a los que nos están viendo en las redes sociales. De alguna manera ellos también están presentes aquí con nosotros y por eso también quiero extender la bienvenida a ellos también. Bueno, ahora sí, comenzamos. Estamos en el segundo libro de Corintios. En el capítulo 8. ¿Alguien me puede decir de qué tema estuvimos hablando la semana pasada? ¿El amor? ¿Al dar? ¿Al dar qué? De las ofrendas, seguimos hablando, ¿no? En ese mismo contexto, ¿no? En las ofrendas, lo que es en la parte económica. También hablamos de la responsabilidad de la iglesia en ayudar al que lo necesita, ¿no? La obra social. No sé qué otra cosa también se recuerdan así que les haya llamado la atención. No sé, dar de lo que se tiene y no de lo que sobra, muy bien. También hablaron sobre de que aquellos que han sido bendecidos estén dispuestos a hacer canales para compartir sus bienes o lo que les ha dado Dios a otros que carecen aún de lo necesario. Bien, hablaron de igualdad también. Muy bien. Ahora, hoy los quiero invitar allí para que empecemos desde el versículo 16, vamos a leer estos dos primeros versículos, 16 y 17. ¿Lo tienen ya, verdad? Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Yo quisiera hablarles
aquí de 3 verdades que encontramos en estos versos. 3 verdades que quisiera destacar. La interpretación siempre va a ser una, pero la aplicación la podemos hacer en varias maneras, pero yo quiero hablarles de 3 verdades que encontramos en estos 2 versos. Fíjense que allí dice, el apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios que ¿qué? Que puso en el corazón de Tito. Esa es la primera verdad que quiero hablarle. Dios es el que pone en el corazón. El hermano aquí, cuando estuvo orando, él habló sobre que Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer en los corazones. Ahora, pregúntenle al texto, ¿qué puso Dios en el corazón de Tito? ¿Qué le puso? Estuvimos hablando de las ofrendas y de todo eso. ¿Por qué? ¿De qué fue lo que puso Dios en el corazón de Tito? Dios puso en el corazón de Tito exhortar y animar a sus hermanos a hacer una ofrenda para los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. No sé qué está sonando aquí, pum, pum, pum. Bueno, eso fue lo que puso en el corazón, el que él tenía que exhortar y animar para que fueran generosos para poder llevar una ofrenda a Jerusalén, a los hermanos que estaban en Jerusalén. Eso fue lo que Dios puso en el corazón de Tito. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero eso fue a Tito, es un ejemplo, es un testimonio, es algo que se está redactando, es algo histórico, pero sabemos que también tiene un fundamento bíblico en la cual nosotros también estamos exhortados a lo mismo. Y el texto ideal, Filipenses 2:13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, entendemos que Dios es el que actúa, Dios es el que obra en nosotros, produce en nosotros el hacer, el desear, pero ¿desear qué? Y ahí lo dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Desear su buena voluntad, desear su anhelo, desear su propósito, y en realidad no es que pone en nosotros el deseo de nuestros deseos, el querer para nuestro deseo, sino para el deseo de Él. Y en realidad aquí no importa cuáles son las motivaciones que hay detrás de nuestros deseos, no importa. Quizás a tu opinión serán buenas, pero mantenemos el equilibrio no en hacer nuestros propósitos y planes, sino en llevar a cabo su deseo. Ahora, yo quisiera decirles, porque los quiero llevar y quiero que si ustedes tienen preguntas me vayan haciendo, porque los voy a llevar hasta una pregunta que hasta ahí llegué yo. Yo entiendo que no tenemos excusas. Como cristianos no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para producir en nosotros el querer y el hacer. La primera verdad es que Él pone en nosotros el querer y el hacer, pero Él tiene el poder para hacerlo. Yo quisiera que buscaran allí en Proverbios 21:1, alguien con voz fuerte que me lo lea. Proverbios 21:1. Fuerte, Andrés. De las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Muy bien, gracias, Ronald. Como los repartimientos de las aguas. Así como Dios repartió las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. Si vuelvo a repetir,
es porque es para volverles a repetir allí que ellos no escuchan su voz y así ellos no se pierden el hilo y están así como en vivo a ustedes, ¿no? Así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo, ¿qué dice ahí? Lo que quiere lo inclina. ¿Qué te dice esto? ¿Qué dice, o sea, qué te quiere decir Dios con este versículo? Que a todo lo que Él quiere lo inclina. Inclusive Él inclina el corazón de un rey. Lo que aquí quiere decir es que si Dios tiene el poder para inclinar el corazón de un rey, ¿cuánto más el de nosotros? Y no estoy diciendo aquí que Dios hace acepción de personas. Ya hemos visto ese tema de que Dios no hace acepción de personas. Ah, bueno, es que un rey es más que yo. No, no tiene que ver con eso. Sino que ustedes saben que un rey tiene la autoridad, tiene el derecho de hacer lo que él quiera, de hacer mucho más de lo que nosotros podemos hacer desde nuestra condición. Y si él quiere, él puede inclinar la voluntad de un rey. Y yo entiendo de que yo quizás lo pueda gritar inclusive. Dios tiene el poder y se los puedo gritar, pero no es el caso. O sea, más claro no se le puede decir, o más claro no lo podemos entender. Y si hay alguna duda de que Dios tiene el poder de inclinar la voluntad de los hombres, yo quisiera que fueran allí al 2 de Crónicas, el capítulo 36. Es un ejemplo de ello y lo tenemos allí. Segunda de Crónicas 36, 22. ¿Alguien que lo quiera leer? 22. Desde el versículo 22 hasta el 23. Sí, 22 y 23. Jehová despertó el espíritu del sirio, rey de los persas, el cual hizo pregonar las palabras y también por espíritu, por todos sus reinos, diciendo: así dice Sirio, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, le ha dado a todos los reyes de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa de Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y su nombre. Amén. Gracias, Andrés. Ahora yo les pregunto, ¿era Ciro un rey judío? ¿Qué dice allí? Rey de los persas, de Persia. ¿Era el rey Ciro un rey cualquiera? Él mismo dice allí desde el 23, dice allí: Dios, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Era un rey con mucho poder, con un gran imperio. Era un rey muy poderoso. Y Dios inclinó su corazón, dice ahí, Jehová despertó el espíritu del rey. Porque le dio la gana. Porque él tiene poder para hacerlo. Él pudo hacerlo desde su pueblo para que edificara la casa de él con su pueblo. Pero Dios es así. Él quiso que alguien que no fuera de su pueblo le construyera su edificación. E inclinó a alguien que no era de su pueblo y lo hizo. Él es así. Él tiene poder. Dios es soberano e inclina el corazón, el deseo de quien Él quiere, y así lo quiere, y si también no lo quiere, no lo hace. Los deja a su propia opinión y deseo. Y para la muestra tenemos todos los gobernantes del mundo que están como quieren, que van conforme a la moda, conforme a su opinión. Si está hoy de moda los LGTB, pues
y que hay que ser tolerantes, pues entonces los gobiernos se inclinan a eso, porque eso es lo que hay. Pero Dios no es así. Y si queremos todavía podemos seguir indagando, y yo quisiera que fueran allí a Isaías 40:12. Isaías 40:12. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan con profundidad que así como decimos, y este versículo no lo sabemos de memoria, a veces, ay, pídale a Dios que le dé el querer y el hacer. Dios tiene el poder para hacerlo. Y es lo que quiero que ustedes tengan claro eso. Isaías 40:12. ¿Lo tienen? Hasta el 16. Alguien que lo quiera leer fuerte. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntos el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o lo aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Hasta allí. Hasta el 16. Gracias, David. ¿Tenemos alguna duda sobre el poder de Dios? O sea, ¿quién le va a enseñar a él? ¿O quién le va a decir? ¿O quién le va a avisar? Si Dios pone el deseo en nosotros, y yo a esto es que quiero llevarlo, si estamos viendo que Él pone el querer y el hacer, y tiene el poder para hacerlo, entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que no hacen su voluntad? No sé si se les ha puesto eso si se lo han preguntado, ¿por qué hay muchos y tantos que no hacen conforme al deseo de Dios? Si Él es el que produce el querer y el hacer y tiene el poder para inclinarlo, ¿por qué hay tantos cristianos que no hacen su voluntad? ¿No se lo han preguntado? Pues yo me lo pregunté. ¿Saben por qué? Y aquí es la segunda verdad que quiero compartir con ustedes, que está allí en el texto. No lo pierdan, en el 2 de Corintios, el capítulo 8. ¿Saben por qué? Porque aunque Dios pone el querer y el hacer y tiene el poder para hacerlo, debemos estar dispuestos. Dios pone el querer y el hacer, pero debemos estar dispuestos. Allí mismo en el versículo 6 del 2 de Corintios 8, tendríamos que regresar un poco al contexto, dice que de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué comenzó antes Tito? Lo mismo que decíamos, lo que Dios puso en su corazón, la obra de gracia, la obra de generosidad, la obra de abundar en las ofrendas a los santos. Eso fue lo que antes de ser exhortado, antes de que el apóstol Pablo fuera a decirle, mira, tú sabes que hay muchos hermanos en Jerusalén que están pasándola mal, que esto, que tal. Ya él había comenzado antes esa obra, porque ya había dispuesto su corazón. Dios pone el querer y el hacer, pero debemos estar dispuestos. Cuando Tito fue exhortado, ya de antemano estaba dispuesto. Desde antes de la exhortación, ya había comenzado. Y vamos al versículo 12, en ese mismo, capítulo 8. Eso lo hablaban la semana pasada, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Estamos hablando que la voluntad, la disposición,
Fíjense lo importante, o sea, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Puede ser que Dios ponga el querer y el hacer, y eso es porque Él sabe que lo puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Disponerte. Si Dios te ha puesto el querer y el hacer y puede inclinar tu corazón, hombre, tienes que disponerte. Quizás, no sé si han escuchado algo como, y yo creo que podríamos llegar a la conclusión como que, bueno, como Dios pone el querer y el hacer, entonces yo espero a que, bueno, Él obre. Yo me voy a mantener aquí hasta que, y no, hay muchas cosas, o sea, muchas cosas que, pensamientos, frases, hechos de cristianos que yo sé que lo han escuchado cuando dicen, eso no me lo ha puesto a mí Dios en mi corazón, por tanto yo no lo hago. No sé si lo han escuchado, yo lo he escuchado. No sé si han escuchado, no he sentido hacer tal cosa de parte de Dios. Por mi parte, yo estoy libre, eso yo no lo he sentido. Lo hago cuando Dios lo ponga en mi corazón. O hasta ahora Dios no ha puesto tal cosa en mi corazón. Dios puede hacerlo, pero si tú no te dispones, eso solamente van a quedar en excusas bíblicas. Y no es que estoy diciendo que hay excusas bíblicas, sino que utilizan la palabra como fundamento para sus excusas. Una cosa como esta, como que Dios pone el querer y el hacer, y si Dios no me lo ha puesto, porque yo no lo... Pero si no te has dispuesto. Efesios 2:10. ¿Alguien que quiera participar? Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Cristian. Las cuales Dios preparó de antemano. Dios ha preparado de antemano buenas obras. El deseo de Él, su anhelo, es que andemos en ellas. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a andar en ellas? ¿Estamos dispuestos o siempre vamos a poner excusas? Yo a lo largo de la semana, miren, en este texto podemos hablar, en el texto que estamos utilizando, podemos hablar de exhortación, podemos hablar de la voluntad, podemos hablar de la gracia de Dios, podemos hablar de tantas cosas. Pero cuando yo leí esta parte, pues a la verdad recibió la exhortación, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, yo quería hablar de esto, ¿no? Del querer y el hacer. Y conversando con muchos hermanos, viendo las diferentes situaciones que se nos está dando en esta semana, entiendo de que sin disposición no podemos. Tito estuvo dispuesto para andar en ella. Él dispuso su corazón, pero aún inclusive cuando él dispuso su corazón y aún cuando se necesita disposición, todavía falta algo. Falta algo. Y es la tercera verdad que yo quería compartir con ustedes. Y la verdad que el tiempo se pasa volando. Y la tercera verdad es que Dios pone en nosotros el querer y el hacer, como hemos visto, pero depende de nosotros el obedecerle. Quizás Tito podía tener disposición, pero cuando fue exhortado, pudo decir que no. ¿Por qué no? Por las razones que fuera. A mí se me metió en la cabeza, pues, muchas razones. Una de las cosas que me llamó la atención es que Tito era griego.
Y él estaba haciendo toda esta campaña de recolectar ofrendas para llevarse a los hermanos en Jerusalén, judíos. Él no puso un límite racial, él no puso una limitación para darse. Él pudo colocar excusas, pero Dios puso el querer, el hacer, porque Él tiene el poder, y Él se dispuso y obedeció. Él fue más allá de sus límites. Y me vino esta porción de Mateo, y quisiera que fueran allí en el capítulo 21, 28. Desde el 28 en adelante hasta el 31. Mateo 21, 28 al 31. Una parábola que nos toca mucho con respecto a este tema. ¿Quién lo quiere leer? Jesús estaba hablando a través de una parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál es lo que hizo la voluntad de sus padres? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo: De cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Gracias, hasta allí. Yo creo que, imagínense, ¿no? O sea, ¿puedes tener disposición en tu corazón? Sí. Un padre de familia que le dijo a su hijo: Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Y aquí nos toca a nosotros y les toca también a los hijos. Cuando los papás y las mamás dicen: David, a botar la basura; Cristian, a estudiar; Samuel, a obedecer. Cuando dicen esas cosas, y muchos de ellos dicen: No quiero. ¿Verdad que pasa? Pero lo importante aquí es que fueron 2 respuestas. Uno dijo: No quiero. Pero lo importante no fue la disposición. Él no estaba dispuesto. Él fue sincero, él dijo: No quiero. Pero a la final fue. O sea que aquí lo importante es obedecer. Hay que agregarle una más una más uno. El otro: sí, Señor, yo voy. Y a la final no fue, no obedeció. ¿De qué valió? ¿De qué valió la disposición? ¿De qué? Este sí estaba dispuesto. Sí, Señor. Tuvo la disposición. No basta con estar dispuesto. Señores, esto lo dijo Jesús, no lo dije yo. Hay que cumplir. Y yo les digo: ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en nosotros el hacer buenas obras? Obras de generosidad. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios ha creado buenas obras para que tú andes en ellas? Y no lo haces. ¡Ay, sí, Señor! Sí, Señor. Y después no lo haces. Nosotros como padres, ¿cómo nos sentimos? Cuando nuestros hijos: sí. Y voy y pasa media hora y cuando no lo hizo. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en ustedes ese querer, ese hacer, ha inclinado su corazón y ustedes disponen su corazón y a la final no lo hacen? Por X, Y razones, por límites que nosotros mismos colocamos. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en ti ser sincero, ser honesto
y no lo has hecho? ¿Cuántas veces Dios te ha puesto a ti en llamar? Porque esto toca en todas las áreas, ¿eh? Aunque estamos hablando de lo económico, también toca todas las áreas, porque es verdad que dicen que el último que se convierte es el bolsillo, pero sinceramente afecta a todas las áreas. Afecta a que Dios ha puesto en ti llamar a una persona, Dios ha puesto en ti en enviarle un mensaje, Dios ha puesto en ti ayudarle a reconciliarse con otra persona, Dios ha puesto en ti el que escudriñes más las Escrituras, Dios ha puesto en ti y te ha hecho sabio, y tú, sí, me he dispuesto y todo lo demás, pero no obedeces. Pero bueno, ustedes esas cuantas veces las responden ustedes, ¿no? Yo sinceramente no sé, ni puedo llegar al corazón de ustedes y saber qué es lo que ha puesto Dios en cada uno de ustedes. Hombre, si tuvieran lo que siempre digo yo, una pantallita, mira, ¿qué pasó? Aquí Dios te está diciendo que, ¿y qué pasó? Pero no lo tengo, ustedes no tienen esa pantallita. Entonces, ¿cuántas veces eso? Yo no sé lo que Dios ha demandado de ti. Lo que sí es que debes obedecer. Y quizás en el contexto económico que vamos a seguir hablando, porque es el contexto que se toca aquí, es cuántas veces Dios ha puesto a ayudar a tu hermano que está pasando necesidad y no lo has hecho. ¿Cuántas veces Dios ha puesto el querer ofrendar X cantidad de dinero y no lo has hecho? Es verdad, y yo les digo que no va conforme, porque si Dios ha puesto ese querer y ese hacer, es porque sabe que lo puedes hacer, y yo la verdad les animo a que puedan cumplir. Gracias a Dios que se acuerdan cuando comenzó, muchos de los que están aquí, que son, no vamos a decir nuevos porque ya llevan varios años, 1, 2, 3 años aquí entre nosotros, inclusive mucho más, 4, 5, cuando la ONG comenzó, el brazo de la obra social de la iglesia, no fue de nuestra abundancia, fue precisamente de nuestra escasez. Nació precisamente porque estábamos pasando una situación, muchos de nosotros no había trabajo, no había dinero, y de allí, de la disposición y de ponernos en obra, bueno, aquí vamos a tener una sola comida para todos, y ustedes traigan lo que tengan, y nos pusimos en marcha, y así comenzó la obra social. Allí en el contexto de 2 Corintios, en el capítulo 8, así comenzaron ellos. La iglesia de Macedonia dice que en el versículo 2, abundaron en riquezas de su generosidad, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, de su pobreza abundaron en riquezas de la pobreza. En los años que tuvimos la obra social, que fueron con mayor necesidad, que fue en la época de la crisis más cruda, llegamos a darle casi a 400 familias en toda la isla. ¿Cómo podíamos llegar a tanto? Si muchos de los que estaban allí ni siquiera tenían en sus casas. ¿Saben que sí se puede? ¿Ven que sí? Y dice que ellos dieron aún más allá de sus fuerzas. Así que se puede, se puede. Hemos podido ayudar a otros hermanos que han estado en peores situaciones que las nuestras. Y digo peores porque nosotros no tenemos una situación económica que vamos a hacer y lo que queramos hacer, pero para nadie es oculto nuestra situación. Pero con mucho esfuerzo hemos tratado de dar una ayuda a muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo. O sea que sí podemos. Yo sinceramente creo que Dios nos exhorta a darnos no solamente de nuestras riquezas, sino también de nosotros mismos,
más allá de nuestra fuerza. Yo quiero animarles a que obedezcan, que sean obedientes, sean generosos. Si Dios pone en ustedes el querer y el hacer, y tiene el poder, no tenemos excusa, tiene el poder para hacerlo. Y tiene la disposición, porque yo sé y doy muchísimas gracias a Dios por ustedes, porque siempre han estado dispuestos. Obedezcan. En una oportunidad, Andrés y yo tuvimos la oportunidad de una situación que tenía un hermano y tenía una situación muy difícil, y eso ya le estaba afectando en su salud. Era algo tan básico y tan que todos los tenemos, y Dios puso en Andrés y en mí el darle a esta persona, poderle suplir esa necesidad. No solamente lo merecía, sino que, porque muchas veces yo soy de las primeras que digo que no merecemos nada, pero esta persona lo merecía. Y no solamente lo merecía, sino que también lo necesitaba. Y Dios puso en Andrés y en mí poderle suplir la necesidad. Sabíamos que la cuesta era alta, pero lo íbamos a hacer. Y fíjense que nos pusimos a hablar, bueno, sí, esto, hacemos lo otro, sí, pero bueno, y nos quedamos en la disposición. Sí, es verdad, Dios puso el querer y el hacer, y nos quedamos en la disposición, queremos hacerlo, y quedamos en ese acuerdo. Pero ¿saben qué? Nos quedamos ahí. Fue terrible, fue terrible. Esa persona, porque tenía la necesidad, salió como pudo de esa necesidad. Lo pasamos tan mal porque podíamos suplir la necesidad. Dios había puesto y no lo hicimos. Se pasa muy mal. Hay que ser muy insensible para no suplir la necesidad. El estar siempre pensando en proveer para nosotros mismos, para nuestros deseos, para los nuestros, a veces te desenfoca de lo que es real, de la necesidad de otros. Y eso no puede pasar entre nosotros. Miren, nosotros tenemos muchos frentes ahorita. Tenemos la obra social, que saben que estamos en periodo de prueba, que desde que comenzamos hasta la semana anterior, éramos una de las asociaciones con el mejor testimonio posible. Y ahorita estamos en periodo de prueba. No sabemos qué es lo que va a pasar con la ONG. Lo que sí está claro es que la voluntad de Dios es que tengamos obra social. Tenemos que disponernos. Y Dios sabe que estamos dispuestos. El año que viene no sabemos si vamos a tener subvenciones, tal como se ven las cosas, no lo creo. Pero yo recordaba de dónde veníamos, cómo Dios suplió para tanto. Ese es un frente que tenemos. Tenemos otro frente, y es el el seminario a distancia. Aunque ustedes no lo vean, porque muchas veces es un área que no es vista porque la llevamos a nivel de internet. Ya casi llegamos a los 300 seminaristas, y es un trabajo de tiempo. No es un trabajo remunerado, porque no somos de los que creemos que debemos vender títulos, porque tenemos que suplir la necesidad para esos siervos que necesitan de la sana doctrina. Y tenemos ese frente allí, y lo vamos a seguir haciendo. Está a la disposición y estamos obedeciendo. Tenemos el próximo frente, y muchos se nos están como que, bueno, no me toca, pero queremos poner la escuela cristiana. Dirán, no, es que ella es interesada porque los niños son chiquitos,
Pero resulta que el que está dando la cara para todo eso es el pastor Nicolás, que no tiene hijos pequeñitos. Así que tenemos que estar dispuestos y obedecer. No podemos tener excusas porque eso no me toca a mí. Ahorita, precisamente por sacar a nuestros hijos de la ideología que está en la educación, él está como está, denunciado. ¿Qué vamos a hacer? Disposición, disposición, disposición. Tenemos muchos frentes. Sabemos, por el otro lado, de que la necesidad que tienen nuestros hermanos en todas partes del mundo es increíble. Yo no sé, yo les animo que ustedes estén viendo la página nuestra, vean los comentarios, vean los videos, vean todos los comentarios que ponen en los videos de los estudios, todo eso. La necesidad es increíble. Ustedes tienen la oportunidad aquí y la hemos tenido muchísimos años aquí con el pastor, pero sabemos que él es necesario en otras partes del mundo. No podemos ser egoístas. Tenemos que suplir la necesidad de nuestros hermanos en todas partes del mundo. Más necesario es en otras partes que nosotros aquí que estamos gorditos. ¿Cómo vamos a hacer frente a todas esas cosas? Con disposición. No, bueno, Dios dirá, porque como Él pone el querer y el hacer. Fíjense que después de que nosotros tuvimos la experiencia esa que les dije, que la pasamos terrible, fuimos hasta allá, le pedimos perdón, le dijimos, perdone porque tuvimos la posibilidad y no lo hicimos. Y fue hasta donde él fue, donde compró lo que tenía que comprar y habló, y resulta que lo que tenía que comprar se lo dejaron menos de la mitad del precio. Nosotros dispusimos el corazón sabiendo que teníamos que hacer el esfuerzo que teníamos que hacer, pero Dios obró, Dios obró. Entonces tenemos que tener confianza, fe, pero también obediencia. Así que yo no tengo otra cosa más que agregar. Yo sé que tengo otros más allá, pero no nos da tiempo, se nos fue todo. Y quisiera también culminar con el mejor ejemplo, que es Jesús, ¿no? No lo podemos dejar a un lado. Él sabía lo que tenía que hacer y con todo y eso, Él obedeció. Él no solamente le dijo, bueno, sí, Padre, envíame a mí allí a dar mi vida, sino que también obedeció. Tenemos los testimonios, es bíblico ir más allá de nuestra fuerza. Es bíblico dar con generosidad, pero seamos obedientes. Amén. Quisiera que nos pusiéramos de pie. Dios nos ha dado hoy una lección de que Él puede poner el querer y el hacer, como lo hizo con Tito, pero debemos disponernos y ser obedientes. Creo que debemos dejar ya de buscar lo nuestro, porque hay muchas cosas que Dios ha establecido en esta iglesia para que nosotros andemos en ella. No me pongan excusas de que, bueno, prefiero dar lugar a otros. No pongan esas excusas. No me pongan la excusa de que no tengo los medios para hacerlo. Porque si Dios te ha puesto el querer y el hacer, ya entendemos que tú lo puedes hacer porque Él sabe. Así que desde aquí yo les quiero dar las gracias por su apoyo. Desde aquí yo quiero agradecerle a Dios, porque lo sabe muy bien, que doy gracias a Dios por ustedes, por la disposición. Pero no se desenfoquen, por favor. Y a los que están en las redes sociales, independientemente de donde estén,
Dios pone el querer y el hacer también allí en donde ellos están. Así que también oremos nosotros por nuestros hermanos en todas partes del mundo. Oremos también por nosotros, agradeciéndole a Dios ese querer y ese hacer, pero que también nos dé la fortaleza para obedecerle. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, por tu presencia en este lugar, Señor, por tu palabra, Señor, que de verdad que es como está lo que elegido, Señor, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias, Dios, porque de verdad que es necesario que nos dispongamos para servirte, Señor, a tomar esa decisión de cada día, Señor, necesitarnos esas cosas, esa pereza, esa carga, ese pensar que otra persona puede hacerlo por nosotros, Señor, y disponernos, Padre, para servirte como tú quieres que lo hagamos. Señor, quiero que pongas en nuestras vidas, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor, de servirte, de caminar contigo cada día, Señor, de apartarnos, Señor, de nuestras cosas y poder seguir a ti solamente, Señor, que tú seas nuestra prioridad, Señor. Pero de toda la gloria, toda la honra, Señor, que solo tú tienes. En nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.